Gracias por la bondad de atender esta entrevista que quiero comenzar inevitablemente, más allá de que el tema central es el de la consulta popular y en ese contexto la Asamblea Constituyente, preguntándole su opinión, su lectura, su balance, su evaluación de este paro nacional de la CONAIE. Está pidiendo juicio político a los ministros del Interior y de Defensa, el titular de la CONAIE, pero hoy hay un sector de las comunidades indígenas que han decidido hacer una tregua de la Sierra Norte, temporal han dicho, y que están pidiendo al gobierno dialogar. Sus comentarios y su lectura, por favor. Bienvenido. Pero antes que nada, muchas gracias, estimada Luisa. Siempre un gusto compartir con usted. Un saludo para toda su audiencia de WQ. Hay quienes cuestionan la mediación que en efecto se está dando en Ibarra por medio de su alcalde, quienes lo señalan como una figura cercana al gobierno nacional en este momento, y en realidad la mayoría de los eh, líderes políticos regionales y quienes están al frente de los GAT, fuera quizá de los que están con el correísmo, la mayoría, por circunstancias que hemos vivido constantemente en la historia reciente, dependen de las asignaciones del gobierno, dependen de la buena relación con el gobierno, y pues hay quienes entonces desconfían, pues, ¿no? De hasta dónde puede llegar o cuál es la intención última o detrás de las mediaciones. Podrán entonces a lo mejor convocar a ciertos actores, pero a los más recalcitrantes, por no decir a los más violentos, quizá no los logren sentar en la mesa. Si lo hacen entonces, pues la verdad que habrá que reconocer la labor del alcalde Ibarra, pero yo simplemente transmito que hay que tener cierta mesura en nuestras esperanzas de que esta sea la avenida para finalmente encaminar esto hacia un acuerdo. Ahora, César, desde su olfato político, del análisis serio y objetivo, ¿cuál usted cree que es realmente el trasfondo de esta paralización, liderada y encabezada y convocada precisamente por esa dirigencia recalcitrante y que ha ratificado la dureza del paro, que hoy por hoy incluso, ya de manera abierta y contundente, tiene el respaldo en toda la extensión de la palabra de la Revolución Ciudadana? Bueno, hay que ver si es el respaldo en toda la extensión de la palabra que quería Luisa, porque es su homónima, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, una figura divisiva. Ella ha salido a dar ese respaldo, en un tono distinto, por ejemplo, al que han usado los prefectos de la Revolución Ciudadana, que incluyen a figuras más moderadas, que han tenido una mejor relación con el gobierno, como el prefecto Orlando de Manabí, como la prefecta Guiñaga del Guayas, en la que han condenado el asesinato de Efraín Fuera, el manifestante que no se sabe por la autopsia, le dispararon por la espalda. Eh, pero, como le digo, ¿no? Esa postura ha sido de condena ante un acto vil en el que se apunta hacia la fuerza pública, pero del lado de Luisa González ya hay militancia en torno a toda la causa y las manifestaciones, y hay que ver si ella puede arrastrar el apoyo de toda la estructura de la Revolución Ciudadana, si ella tiene ese poder y la legitimidad, sobre todo cuando ha anunciado que en la siguiente convención que iba a ser en noviembre del Movimiento de Revolución Ciudadana, ya no por que coincidiría con la consulta, pero en todo caso en unos meses se dará esta convención y ella no buscaría la reelección como presidenta del movimiento, es una presidenta de salida. Entonces, yo no sé qué tanto pueda significar en la práctica. Por supuesto que el correísmo va a apoyar hasta cierto punto cualquier manifestación en contra del gobierno de turno cuando ellos son la principal oposición y están enfrascados en una lucha terrible con este gobierno como lo ha estado con los anteriores, pero no sé si esto realmente vaya a cambiar las circunstancias en el terreno y vaya a significar más ayuda de la que ya pudieran haber recibido los manifestantes de gente afín al correísmo en sectores que por más que la Sierra haya apoyado siempre, o por lo menos en los últimos años, más a la derecha, donde en cantones, en parroquias particulares hay una fuerza de correísmo, ¿no? Ahora, César, más allá de aclarar este punto al que usted hace referencia y que me parece importante, de hasta dónde existe realmente de toda la revolución ciudadana y de lo que representa a esta paralización liderada por la CONAIE,
Quisiera profundizar y escuchar su criterio respecto de los planteamientos que hace la CONAIE, del por qué y de cuál es la razón de la protesta. Una protesta social que, dicho así como protesta social, es legítima, el derecho a la resistencia, el derecho a disentir, pero que cuando atenta al legítimo derecho del resto de ecuatorianos de poder vivir en paz, de poder trabajar, de poder movilizarse libremente por todo el territorio nacional, de poder exportar las flores, de poder aperturar y abrir sus negocios, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y lo que yo no he escuchado, a no ser que pues yo no me haya percatado del asunto, pero más allá de pedir la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio del combustible, no sé si usted, y corríjame porque a lo mejor estoy equivocada, si se ha hecho por parte de esta dirigencia de la CONAIE algún tipo de propuesta en firme de qué otro tipo de compensaciones, ayuda de los problemas debidamente fundamentados, con cifras y propuestas o alternativas serias para poder atender y llenar las necesidades que dicen defender. Bueno, hemos visto un pliego de pedidos relativamente corto, pero de una, digamos, significancia, como en el pasado, bastante grande, ¿no? Que se erogue el decreto que produce el aumento del precio del combustible, porque se baja el subsidio, y que a la vez aumente el gasto social, y que se dé fin al extractivismo, y que, de nuevo, aumente el gasto social. Y yo creo que esa es la crítica más importante que hay que hacer a la CONAIE y al movimiento indígena. Ustedes son una parte de un país plurinacional, ¿ya? Pero tienen que de todas formas convivir con el resto de la sociedad. Y la convivencia significa llegar a acuerdos. Y no se puede exigir de forma tajante que se obedezca las demandas de solamente una parte del país. Entonces, no se puede simplemente decir el petróleo y la minería son importantes para el desarrollo y vamos a pasarnos por encima siempre de las comunidades y vamos a manipular las consultas o no aplicar bien las consultas ambientales, las consultas libres e informadas para avanzar con estos proyectos. No, no se puede hacer eso y convivir en un país, sobre todo plurinacional. Y aunque quiten la plurinacionalidad en el siguiente proyecto constitucional, vamos a ser todavía un país diverso. Pues tampoco podemos, desde las comunidades indígenas, secuestrar al resto del país y decir, este es mi territorio y no el tuyo, vamos a hacer las cosas como yo quiero, se acabó. Y no vamos a poder avanzar como país si ante cada medida dura económica van a convocar al paro y llevarnos a este punto. Yo tengo miedo siempre de quienes utilizan no la demanda maximalista para empezar una negociación, sino simplemente para trincherarse y utilizar la violencia y el desorden para mantener su vigencia política. Y eso no solamente lo vemos en la CONAIE, también desde el Estado, quienes acusan siempre a la protesta de ser terroristas, a los manifestantes de ser terroristas, y quieren justificar así la violencia del Estado, tienen un rol paralelo y no se pueden excusar con ser autoridades o vestir un uniforme. Yo creo que el país debe caminar hacia un consenso y rezando a su punto, al punto detrás de su pregunta, Luisa, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, hay que exigir a la CONAIE algo más. No tiene sentido pedir menos extractivismo, más subsidios y a la vez más gasto social. No cuadra. Deberían por lo menos, si quieren, darnos un plan donde digan, cobren estos impuestos o cobren estos impuestos que ya se cobran de mejor manera. Igual van a tener un problema, ¿no? Digamos, poniéndole ese día a trabajar mejor, no creo, por los números que he visto, que logremos tapar la brecha del déficit año a año, más los atrasos que se usan para que no crezca tanto el déficit, más terminar devengando el presupuesto que nunca se venga de forma completa para controlar el déficit. Somos una economía que no se está moviendo bien, un Estado al que no les cuadran las cuentas y las propuestas de la CONAIE terminan siendo cosas irreales. Ahora, ¿cuál sería la solución? De nuevo, que dentro del movimiento indígena y la izquierda empiecen a interiorizar que no se puede regresar al país donde todo era fácil y barato, que las condiciones económicas globales no nos dan eso, que la productividad de los campos petrolíferos no nos dan eso, a los campos que ellos mismos rechazan, y del lado del gobierno, pensar que las jugadas maestras, los golpes de efecto, las maniobras rápidas, también tienen su costo y no siempre sirven. Yo creo que el gobierno le apostó a la sorpresa al no negociar con sectores amplios del movimiento indígena, como quizás sí lo hizo con los transportistas o lo hizo un poco más con los transportistas, para tomarlos por sorpresa.
porque eso ha provocado que muchos miembros de las comunidades se queden esperando los bonos y compensaciones que fueron anunciadas a última hora y que todavía no les llegan. Y eso genera fricciones y complica el trabajo del gobierno para pacificar las protestas. César, en medio de todo esto, el anuncio de una constituyente, aún en medio de esta paralización, desde su respetable visión, ¿cree usted que pueda ayudar a solucionar o a subsanar los graves problemas estructurales que tiene el Ecuador, indistintamente de quién sea el gobernante de turno? Yo creo que el problema de fondo, más allá de que hay cosas que se deben cuestionar de la constitución actual, y algunas a lo mejor no alcanza a cambiarlas con una reforma parcial, porque la Corte dirá, no, están restringiendo derechos. Yo creo que los principales problemas pasan porque no se aplica la ley en el país, la ley que ya existe, que tendríamos un país mucho mejor, que a lo mejor con ese país mejor no necesitaríamos una reforma constitucional tan amplia, si obedeciésemos un poco más la ley y le hiciésemos obedecer a quienes están en el poder y fuera del poder, pero no es así. Si cumpliesen las instituciones su rol básico, y yo siempre regreso a esto, más leyes como le acaba de mandar el presidente económico urgente para darle más recursos a la fuerza pública, para que se sientan más cómodos peleando en la calle, sobre todo las Fuerzas Armadas, pero yo me pregunto, si la Armada Nacional, que no tiene el control de los golfos, que no tiene el control del perfil costero, que no puede combatir a la piratería, no cumple en ese rol, ¿por qué los estamos lanzando a las calles? Si el ejército ecuatoriano no puede controlar el contrabando de combustible en las fronteras, no puede controlar el tráfico de droga en la frontera terrestre que también pasa por ahí, ¿por qué lo estamos mandando a las calles? Si la Fuerza Aérea no puede controlar los aires, no puede detectar las avionetas y así ayudar al resto de la fuerza pública a ir a destruir esas pistas, ¿qué hacen en las calles? O sea, yo creo que no hemos cumplido con lo básico y queremos otra vez ir a refundar el país. Se ha metido la mano en la justicia 2 veces ya con el correísmo, luego con el trujillato, y ahora se lo quiere hacer una tercera vez, aunque, digamos, no es tan fácil cuando los proyectos de ley que el gobierno manda para hacer eso se caen en la corte. Y no ha habido realmente la gran solución esperada. No se ha extinguido la corrupción por la que entra luego la violencia, porque los correístas dicen, sí, en nuestras épocas, y es verdad, bajó el número de homicidios intencionales, pero realmente fue limpia la justicia, realmente tuvimos control de las aduanas y de la frontera, o ya estaba debilitado el Estado, que luego simplemente colapsó, se entregó ante el embate de las mafias. Así que yo creo, mi estimada Luisa, que un proyecto constitucional es algo interesante, es preferible a simplemente violar la constitución actual, pero ahí no está el problema de fondo, o ahí no está lo más importante que podemos resolver de forma más sencilla en teoría, y simplemente hacer trabajar las cosas como ya deberían trabajar según las leyes que ya existen. Quiero cerrar la entrevista, estimado César. Hemos tocado el tema de la constituyente como el plato fuerte de esa consulta popular, que si todo cuadra y el país logra estabilizarse, que esperemos que así sea, deberá el soberano responder el 16 de noviembre. Pero otra de las preguntas que ha concitado pues mucho el interés y genera mucha controversia, por un lado mucho beneplácito de la gente, es esta que implicaría el hecho de que se eliminen totalmente el fondo permanente que recibían las organizaciones políticas. Desde su respetable opinión, ¿cuál es la importancia de esta pregunta en el contexto de la vida política nacional hoy? A ver, yo creo que hay que empezar por esto, y bueno, nos queda poco tiempo. La Corte sacó de la propuesta del gobierno en tema de los partidos políticos y el financiamiento de los partidos políticos la modificación del artículo 115, que es el que trata de los fondos para la publicidad en campaña. Por ende, aunque se vote por el sí y ganara el sí, vamos a continuar viendo la publicidad en campaña financiada por el Consejo Nacional Electoral, por ende por el Estado ecuatoriano. Lo que se cambiaría es el 110, quitando el fondo permanente, el que se da a los partidos para su funcionamiento acorde a su tamaño y sus resultados en las elecciones. Eso cambiaría. Así que yo creo que
hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Que la gente tiene que saber por qué estaría votando. A lo mejor es lo suficientemente bueno para mucha gente decir, ya no va a haber ese fondo permanente, vamos a obligarlos a financiarse en el día a día con sus propios recursos y los de sus militantes. Muy bien, pero ya no estaría dentro de esa propuesta eliminar lo que la gente más nota y siente, que es el fondo de campaña, y lo que muchos perciben es lo que realmente motiva a la gente a buscar partidos de alquiler y vivir de la política de la manera incorrecta. Me queda claro. Estimado César, quiero agradecerle, como siempre, la deferencia que tiene para con esta servidora y para nuestro espacio informativo. Los micrófonos de WQ Radio valoran mucho su opinión y sabe que estamos siempre prestos para escucharlo y pues seguiremos buscándolo siempre que así lo necesitemos. Un fuerte abrazo y que tenga un buen día. Muchas gracias, a las órdenes. César Febres Cordero Loyola en el análisis político en esta mañana. Cuando son ya las 9:32, vamos a poner punto final a la presente entrega informativa, agradeciéndoles como siempre la gentil audiencia que nos permite llegar a ustedes con este espacio informativo. Los invito a seguir con nuestra programación, es la mejor, a través de la 102.1 FM, nuestras entrevistas. Si quiere volver a verla, si hay algo con lo que quedó conectado y quiere replicarlo, pues están colgadas en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.